Buenos días, doctor Fernández Castro. Damos inicio a la audiencia de entrevista pública dentro del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Señora secretaria, sírvase dar lectura al acta. Perdón. Sí, todo bien, perfecto, gracias. Con una firma en cada uno de los ejemplares. Al concluir su intervención le entrego su... Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Fernández, conforme el manual emitido para la recepción de esta entrevista, usted dispone de 15 minutos para exponer sobre 3 temas. 1, la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia. 2, su experiencia profesional. Y 3, su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Perfecto. Tiene la palabra, doctor. Bueno, doctor, antes que nada, buenos días. Sobre los 3 temas vamos abarcándolos uno por uno. En cuanto se refiere a mi aspiración, haciendo un poco de historia personal, antes de iniciar la carrera de jurisprudencia, tuve una clara visión de lo que debía ser la profesión en cuanto a mí se refiere, y eso tiene que ver con el cumplimiento de los valores que creo que deben existir en la administración de justicia. Debe existir una administración de justicia que sea para toda la sociedad y que mediante la aplicación de los correctos principios constitucionales permita una aplicación de la justicia para beneficio de todos, haciendo cumplimiento de lo que fue el origen en los albores de la humanidad de lo que es la justicia, el pacto social, ese pacto social que lleva justamente a que la justicia sea el pilar fundamental para la resolución de los conflictos y para la normal convivencia social. En ese aspecto, en ese entorno, ahora que ya soy un profesional por más de 20 años con ejercicio profesional en el sector público, mi aspiración personal para lograr una plaza en la Corte Nacional de Justicia es poder contribuir mediante mis conocimientos y mediante mi experticia a lo largo de estos años de ejercicio para justamente la solución de las controversias mediante una celeridad, una aplicación de las normas del debido proceso y una correcta aplicación de los principios y los valores constitucionales en beneficio de la sociedad.
Desde esa óptica, yo creo que puedo contribuir con el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 20 años de trabajo, básicamente en el sector público, pero no sin dejar de lado también el ejercicio profesional a nivel de asesoramiento, en materia básicamente administrativa. Dentro de la Contraloría General del Estado, yo he podido participar en diversas áreas, desde el comienzo en el área jurídica, en la dirección jurídica, he podido palpar de cerca cuál es el sentir de las instituciones y de los funcionarios y de los particulares también, que se ven abocados en su momento a la defensa frente a un acto administrativo que puede ser traducido mediante una sanción administrativa o una glosa o una orden de reintegro. Estas actuaciones jurídico-procesales a nivel de derecho administrativo me han permitido poder canalizar los conocimientos, los conocimientos jurídicos como a nivel de juzgamiento, y también darme cuenta de cuáles son las pretensiones de los particulares administrados y también los criterios con los cuales el sector público y el Estado en sí pretende resolver un conflicto. Esa es una experiencia que yo creo que se relaciona directamente con el ámbito judicial. Cuando uno tiene la oportunidad de tramitar una resolución administrativa y verse abocado a analizar el cumplimiento de las normas jurídicas, uno puede en cierta manera verificar que las actuaciones del Estado, en este caso, tienen que estar apegadas estrictamente a los preceptos constitucionales, para justamente verificar que el cumplimiento del debido proceso no sea lesivo para las actuaciones de los administrados. En ese sentido, cuando a nivel profesional, actualmente yo tengo un ejercicio de resolución que es un juzgamiento en derecho administrativo. Entonces, para resolver una actuación del administrado, uno tiene que tener conocimiento claro de la normativa, tiene que hacer una abstracción también jurídico-procesal y resolver en beneficio no de las partes, sino de quien tenga la razón. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante la actuación de un juez para poder justamente, en última instancia, dar la razón a quien la tenga. En cuanto a lo que se refiere a mi concepción de lo que es la administración de justicia, yo creo que la administración de justicia en el país es el pilar fundamental dentro del cual se desarrolla la convivencia social. Y por tal razón es importante tener una justicia donde los jueces sean probos. Aparte de que sean probos, tienen que ser éticos. Y esa ética y probidad obviamente debe estar sumada a los conocimientos y a la preparación jurídica de los funcionarios de ese tribunal tan alto. Por esa razón, yo creo que puedo contribuir desde mi preparación a nivel judicial para poder conseguir la aplicación de la justicia en el Ecuador. Entonces, eso en cuanto a mi aspiración y por qué quiero ser miembro de la Corte Nacional. Pero también hay que analizar que la preparación es importante, y desde ese punto de vista, como ya comencé esbozando un poco, yo he ejercido básicamente la profesión jurídica a nivel del sector público, en la Contraloría General del Estado, y dentro de eso, inicialmente participé en la dirección jurídica. En la dirección jurídica lo que hacíamos era una asesoría y consultoría para el sector público, porque la Contraloría obviamente tiene bajo su responsabilidad el manejo y control de los recursos del Estado.
ese manejo y control de los recursos del Estado tiene una honda implicación jurídica, porque de lo contrario podría lesionar los intereses de los particulares y también del Estado. Nosotros en la dirección jurídica teníamos que verificar el cumplimiento de las normas para que no se lesionen los derechos de las partes. Luego pasé a formar parte de los equipos de auditoría a nivel de asesoría jurídica para los equipos de auditoría. En esta parte también yo desarrollé el ejercicio a nivel de consultoría y asesoría para las funciones para las entidades del sector público. Y actualmente trabajo en la parte más gravitante de la Contraloría General del Estado, que es la Dirección de Responsabilidades, en el Departamento de Resoluciones Administrativas. Tengo el cargo de supervisor de resoluciones administrativas y hacemos estrictamente lo que se refiere a juzgamiento. En esa área a mí me compete supervisar el trabajo de los funcionarios que hacen juzgamiento de sanciones administrativas, y yo obviamente tengo que verificar el cumplimiento de las normas constitucionales y el debido proceso. Ese ejercicio creo que avala mis conocimientos en manera suficiente para poder aportar con mi grano de arena en este momento para un mejor trabajo en la función judicial. Esa es mi aspiración. En cuanto a su concepción sobre la administración de justicia en el Ecuador. Yo creo que la administración de justicia, como ya lo dije reiteradamente, es el pilar fundamental bajo el que se asienta la convivencia social. Es importante, yo creo que en la actualidad tenemos una constitución muy buena, que es una constitución que garantiza los derechos de las personas. Compete entonces a los órganos de la función judicial verificar el cumplimiento de esa Constitución para la convivencia social, para el buen vivir. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la administración de justicia debe contar con personal capacitado, con personal ético, con funcionarios probos que puedan contribuir con su trabajo diario mediante la celeridad, verificando las normas del debido proceso, para el beneficio de la sociedad. Eso es básicamente. Me gustaría que me comente en el ejercicio de la judicatura en la Corte Nacional. Necesariamente tendría que aplicar el principio de la aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional. Así es. ¿Usted le encuentra algún limitante al cumplimiento de este principio, atento a que estamos prácticamente viviendo un periodo de cambio de un Estado que se sustentaba en el principio de legalidad a un Estado que se sustenta en el principio de constitucional y de derechos? Sí, básicamente lo que yo encuentro es que ahora existe un poco de superioridad o de primacía en la Constitución para lo que se refiere al principio de juridicidad. Y me parece correcto, porque el principio de legalidad no puede estar por encima de lo que es la justicia, que significa en última instancia dar a cada cual lo suyo. Entonces, desde esa óptica, el principio de juridicidad estaría por encima del principio de legalidad, en tanto en cuanto la ley no cumpla con ese beneficio que conlleva la justicia, la aplicación de la justicia. En cuanto se refiere al principio de aplicación inmediata, obviamente está reconocido por la Constitución, y en el trabajo diario que yo hago justamente tenemos que verificar que ese principio de aplicación inmediata se cumpla por sobre cualquier otra disposición de inferior jerarquía. Llámese reglamentos, leyes inclusive. Nosotros como funcionarios a nivel de juzgamiento de derecho administrativo tenemos que verificar todos los días que la Constitución prevalezca y que se aplique inmediatamente, y tenemos inclusive la facultad de inaplicar en el momento que estamos juzgando una resolución o un acto administrativo, tenemos la facultad de inaplicar una disposición contraria a la Constitución. Muy bien, tanto en la Constitución Política cuanto en el Código Orgánico de la Función Judicial existe el principio de la repetición de lo pagado por el Estado, Así cuando es. ha sido demandado.
Así es. Coménteme usted sobre la aplicabilidad que ha tenido este principio Ajá. en la